Nuestra fe es puesta a prueba, porque la verdad es que los cristianos pasamos por muchas dificultades, los cristianos pasamos por muchas situaciones de todo tipo. Muchas de esas situaciones son muy difíciles, inclusive muchas de esas situaciones a veces ni siquiera las entendemos, ni siquiera sabemos, bueno, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Cierto? ¿Por qué desde que yo recibí a Cristo me han pasado ciertas cosas que, caramba, no sé, no entiendo? Se supone que uno recibe a Cristo y todo se pone bonito, todo se arregla, todo se vuelve color de rosa. Pero no es eso lo que la Biblia dice, eso no es verdad. Lo que es cierto es que uno es convertido en una nueva persona, amén, en una nueva creación, en una nueva criatura. Lo que es cierto es que uno es lavado con la sangre de Jesucristo, que uno es perdonado y uno es salvado. Pero también es cierto que uno es dejado en este mundo para crecer, para madurar, para aprender, para crecer en el conocimiento más importante de todos, que es conocer a Dios. Un saludo muy especial para todas las personas que están allí en YouTube, que están en internet. Que el Señor les bendiga, les guarde, y que esta conferencia toque su corazón y le ayude a su fe, y le ayude a fortalecerse también en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos los cristianos pasamos por circunstancias difíciles, por tribulaciones, por pruebas. Si usted mira en la Biblia, usted se va a dar cuenta que todos los siervos de Dios pasaron por situaciones muy difíciles. Abraham, Moisés, David, Elías, Eliseo, Salomón mismo, ¿cierto? Los profetas de Dios, los siervos de Dios, los hombres y mujeres de Dios pasaron por diferentes dificultades. El mismo Señor Jesucristo pasó por muchos sufrimientos, por muchas situaciones difíciles, pasó por muchas tentaciones, por muchos ataques del diablo, del enemigo, de enemigos espirituales y enemigos físicos, enemigos carnales. Porque Dios tiene un propósito, y es que nosotros podamos ser fortalecidos en el conocimiento de Él, ser formados en el carácter de Cristo y aprender a confiar en Él contra toda prueba, contra toda circunstancia. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios contra toda esperanza. Es decir, Dios quiere que aprendamos a confiar realmente en Él, aun cuando pareciera que no hay ninguna esperanza en nuestra situación, que no hay ninguna luz en el túnel. Dios quiere que nosotros permanezcamos confiando, porque esa es una de las formas como Dios trata realmente con nosotros. Trata con nuestra realidad, con nuestro carácter, con nuestra personalidad, trata con nuestra fe, porque evidentemente nuestra fe necesita ser probada, porque nuestra fe es algo realmente algo muy precioso, es más precioso que el oro. Y si el oro, dice la Biblia, se prueba con fuego, pues mucho más debe ser probada nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Y obviamente nuestra fe va a ser probada no en un salón de teoría. Nuestra fe va a ser probada en la realidad, en la vida diaria, en lo que vivimos, en lo que hacemos, en lo que somos, en lo que experimentamos. Allí va a ser probada nuestra fe. Y es la forma como Dios nos va enseñando realmente a conocerlo a Él y a confiar en Él. Nos va enseñando a madurar en el Espíritu, a madurar en la fe, a madurar en ese hombre interior, en ese hombre nuevo. Yo quiero compartirle 4 aspectos muy importantes que tienen que ver con la prueba de la fe, es decir, 4 verdades que necesitamos aferrarnos a ellas cuando nuestra fe está siendo probada, cuando estamos en medio de dificultades y problemas. Necesitamos 4 verdades muy poderosas, y yo quiero hablarle hoy de la primera, y está ahí. Esa verdad dice: Dios está presente, aunque ¿qué? Aunque no lo parezca. Es una verdad sencilla de entender,
pero a veces difícil de vivenciar, de apropiárnosla, de realmente hacer de ella una filosofía de vida, un escudo poderoso que nos permita enfrentar las situaciones con victoria. Dios está presente, Dios está contigo, tú no estás solo, tú no estás sola, ni un segundo, ni un minuto te abandona el Señor, en ningún instante, ni de día ni de noche, en ningún momento de la vida. Dios siempre está presente, y no solo está presente, Dios realmente se involucra en tus necesidades, se involucra en tu vida. Realmente tú le importas a Dios, le interesas a Dios, tú eres realmente importante para Dios. Dios te conoce personalmente, te conoce íntimamente y te ama. Sin embargo, yo sé por experiencia también, ¿cierto?, que a veces pareciera todo lo contrario, ¿o no? Hay situaciones en nuestra vida en que nos parece que Dios realmente no está, en que Dios se olvidó de mí. Es más, o que Dios me está realmente cargando la mano, Dios me está castigando. Job le dice a Dios: ¿por qué me haces esto? Y créame, yo he vivido situaciones en mi vida en que le he dicho lo mismo a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú me estás haciendo? ¿Tú por qué me estás haciendo esto? Yo se lo he dicho a Dios, porque he vivido situaciones realmente difíciles, muy difíciles, usted no se imagina. Y siempre Él me ha contestado por qué lo está haciendo. Y siempre al final he podido ver el plan de Dios, amén, y la voluntad de Dios y el propósito de Dios, y al final siempre me he podido gozar, siempre he podido, conocerlo más y bendecirlo realmente por lo que Él ha hecho. Cuando somos probados en nuestra fe, obtenemos una mejor idea de quién es Dios y cómo trata con nosotros. El pastor James Dobson, que es un gran autor cristiano y un hombre muy usado por Dios en el área de la familia y de la ayuda a la familia en el Señor, este pastor Dobson cuenta la historia de un prisionero. Dice que cuando él estaba niño, él escuchó por la radio una historia, era un programa de misterio, ¿no?, en la radio, y él escuchó el caso de un hombre que lo tenían prisionero en una celda que era una boca de lobo, es decir, no se veía absolutamente nada. Este hombre estaba solo, confinado en absoluta soledad y en absoluta oscuridad. Y lo único que él tenía allí como para mantener ocupada su mente en esa oscuridad tan terrible era una bolita de cristal, una canica, de esas con las que los niños juegan, una canica. Entonces él ahí en su celda la tiraba contra las paredes y la oía rebotar y la oía, como la canica rodaba por la celda, y luego él se distraía pues gateando en esa oscuridad y buscándola y recogiéndola, ¿cierto?, para volverla a tirar. Y así pasaban los días y los meses. Pero en una ocasión a este hombre se le ocurrió tirar la canica hacia arriba, y esperó el rebote, el sonido, y nunca llegó. La canica jamás regresó, desapareció, pareciera que en el aire. Y este hombre realmente se preguntaba: ¿qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Por qué la canica no volvió? ¿Por qué no rebotó? ¿Por qué no llegó? Y se volvió loco tratando de entender esto. Terminó alándose los pelos de la desesperación y murió en esa celda. Cuando los funcionarios de la cárcel vinieron a sacar el cadáver de este hombre, uno de ellos notó que allá arriba, en una gran telaraña que había en un rincón, allá había una canica. Y el guardia se preguntó: ¿cómo llegó esa canica ahí? Para los guardias también fue un misterio cómo llegó esa canica ahí. El hombre murió preguntándose por qué la canica nunca regresó. Y los guardias se preguntaron: ¿por qué esa canica está en ese lugar? A veces
la mente humana, ¿cierto?, no encuentra las respuestas. Porque la mente humana es demasiado finita, es demasiado limitada. Nuestra percepción humana es demasiado corta, realmente demasiado pequeña. No podemos entender a Dios simplemente con nuestro razonamiento humano. Siempre me acuerdo que de niño, cuando me daban religión en la primaria, una profesora nos contó esta historia. Nos habló acerca de un hombre de Dios que estaba en una playa frente al mar, y él meditaba mucho en Dios. Él quería conocer mucho de Dios y él meditaba mucho en Dios. Y él estaba un día en una playa y él vio que un niñito jugaba en la playa con un tarrito y un cubo, y que el niñito abrió un hueco en la arena, y el niño iba al mar y traía en el tarrito, traía agua del mar y lo echaba en ese hueco, y volvía y traía y lo echaba en ese hueco, y volvía y traía y lo echaba en ese hueco. Si usted lo ha hecho, yo lo he hecho en el mar, usted se dará cuenta que nunca se va a llenar, ¿cierto? Jamás se va a llenar. Y él estaba allí mirando al niño, y dice que él en ese momento Dios le habló a su corazón y le dijo: mira, eso es lo que tú estás tratando de hacer conmigo. Estás tratando, ¿cierto?, de meter la inmensidad del mar, la inmensidad del conocimiento, la inmensidad de lo que yo soy, en un huequito tan pequeño como tu cráneo, como tu cerebro. ¿Está claro? Y así nunca vas a poder realmente entenderme ni conocerme. Fíjense que el Señor dice: alábese en esto, ¿cierto?, el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Es como si el Señor tuviera una especie de reality, digámoslo así, ¿cierto?, con un gran premio, el premio mayor. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el fuerte en su fortaleza. Alábese en esto si alguno se quiere alabar, si alguno se quiere llevar el premio. Alábese en esto, en conocerme a mí y en entenderme a mí. Ese es el mayor desafío que tenemos los seres humanos: conocer a Dios. Realmente esa es la razón por la cual venimos a esta tierra, por la cual venimos a este mundo. Es para que podamos conocerlo a Él. Y es por eso que Dios muchas veces le da 2, 3, 4 oportunidades, inclusive a gente muy mala, antes de que mueran, porque Dios quiere aún a esas personas darle la oportunidad de que lo conozcan. Y por eso Dios da segundas y terceras oportunidades. Sin embargo, desgraciadamente muchos, a pesar de muchas oportunidades, se mueren ignorando a Dios, sin conocer a Dios. Muchos vienen a este mundo y pasan por él sin conocer a Dios. Y realmente eso es perder la venida. Si uno viene a este mundo y no conoce a Dios, finalmente uno perdió realmente la venida. Amén. No importa qué otra gran cantidad de conocimientos haya podido uno acumular, el conocimiento más importante es conocer a Dios. Usted debe darle gracias a Dios realmente, y debe sentirse una persona privilegiada porque usted conoce a Dios y lo está conociendo y quiere conocerlo más. Y manténgase siempre en esa visión, manténgase siempre en ese objetivo. Yo quiero conocer mejor a este Dios maravilloso que ya conozco, que está en mi corazón, que está en mi vida, pero yo quiero conocerlo cada día más, conocerlo mejor. Y pídale eso al Espíritu Santo, que Él le dé revelación, que Él le dé sabiduría. Pero entienda siempre una cosa: Dios siempre va a estar ahí. Dios está presente realmente, aunque haya respuestas que no tengas, aunque haya preguntas a las que no encuentras todavía realmente respuesta. Pero la verdad es que todo misterio por lo general tiene una respuesta lógica, como la de la canica, ¿cierto? Todo tiene una respuesta lógica. Simplemente a veces no las tenemos, no las encontramos y nos desesperamos. ¿Y qué más? ¿Cuánto más si se trata, obviamente, de Dios, un ser omnipotente, omnipresente? Mira lo que Él dice en Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Dijo quién? Dijo Jehová, no Isaías, sino Dios es el que dice eso. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, y mis caminos, es decir, mis métodos, la forma como yo hago las cosas, no es la misma manera como ustedes las hacen. Como son más altos
los cielos que la tierra, así son mis métodos, o sea, mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que la vida cristiana se trata de conocer a alguien que tiene una medida de pensamiento demasiado grande, demasiado profunda. El apóstol Pablo dice: oh profundidad, ¿cierto?, de las riquezas y de la sabiduría de Dios. ¿Quién puede conocer a Dios realmente? ¿Quién puede conocer a Dios en 2 días, en 3 días, en 15 años, en 20 años, en 50 años, en 80 años? Necesitamos toda una eternidad realmente para conocerlo. Y a veces nos desesperamos porque Él aparentemente no nos da una respuesta, o porque aparentemente no nos responde una oración, y nos enojamos y nos molestamos. Y Dios, es que usted no me escucha, es que usted realmente a mí no me oye. Dios, ¿por qué es que usted a mí no me escucha? ¿Y será verdad que Dios no escucha? ¿Será verdad que Dios no oye? El que hizo el oído no oirá. Claro que escucha, pero a nosotros a veces nos parece que no. ¿Ha estado en situaciones así? En que parece que está en un cuarto absolutamente oscuro como ese prisionero, no se ve nada, no se entiende nada, uno no sabe ni de dónde viene, ni para dónde va, dónde está Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere de mí, por qué me está pasando esto, qué está sucediendo, y uno busca cantidad de razones, ¿cierto? ¿Será el diablo? ¿Será la carne? ¿Será la suerte? ¿Será que me hicieron brujería? ¿Será que me echaron burundanga? ¿Será que esto? ¿Será que la suerte? ¿Será que tengo una maldición por ahí escondida? ¿Qué sé yo? Y resulta que lo que está realmente pasando es que nuestra fe está siendo probada. Amén. Nuestra fe está siendo probada. Mire, Dios quiere que usted sienta su presencia. A todos los cristianos nos gusta, ¿cierto?, sentir la presencia de Dios. ¿Ha sentido la presencia de Dios? En alguna forma física, digamos. ¿La ha sentido de alguna manera, la presencia de Dios? Hay muchas formas, ¿cierto?, de que uno siente la presencia de Dios. Un gozo, una paz espectacular, o a veces una brisa especial, un viento que aparece de alguna parte. Bueno, tantas experiencias de la presencia de Dios, escuchar también la voz de Dios, etc. Pero también le ha pasado que no siente nada, que no ve nada, que no escucha nada. ¿Le ha pasado? Tiene que pasarle. Si no le ha pasado, le tiene que pasar. ¿Sabe para qué? Para que madure, para que deje de ser un niño. Porque los niños son los que necesitan a toda hora sentir el dientecito y el tilín tilín y las emociones. ¿Me hago entender? Eso es para la niñez en Cristo. Ya cuando uno madura no necesita realmente eso. Yo necesito que aquí algo me sople. Ay, el Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo está, no necesito que sople. ¿Me hago entender? Porque no es por sensaciones, no es por emociones, es por fe, es por conocimiento de Dios. Si Él me dijo que Él va a estar todos los días conmigo, yo no necesito que me lo esté probando cada minuto. Amén. Yo simplemente necesito es confiar en Él. Él está y punto. ¿Eso es entender? Eso es madurar. Dios quiere que tú sientas su presencia, pero oye bien, pero más quiere que aprendas a confiar en Él aunque no sientas su presencia. Y eso es madurez, y eso es crecer, y eso es dejar de ser niño en Cristo. Eso es aprender a andar en la verdad, en la luz, en la fe, no en la sensación, en las emociones, en las circunstancias, las visiones y tantas cosas que a veces, las señales, ¿cierto? Le pedimos a Dios: Señor, dame una señal, dame otra señal, dame otra señal. No necesitamos que nos esté dando señales. Mire, en un momento determinado, está en los evangelios, ¿no? Alguien se le acercó a Cristo pidiéndole un milagro. Y ¡oh! Sorpresa, ¿no? ¿Qué reacción la de Jesús? Uno no esperaría esa reacción de Jesús. ¿Qué dijo Él? Ustedes siempre quieren que yo esté haciendo milagros. ¿Y no se supone que usted vino pues a hacer milagros? No, Él no vino a hacer milagros. Él no vino necesariamente a hacer milagros. Él hacía milagros, era para que la gente a través de eso conociera a Dios que estaba en Él. Pero no era su propósito simplemente venir a hacer
malabares y un Dios milagrero sencillamente. Y él se molestó realmente. Entonces siempre quieren que yo esté haciendo milagros. ¿Qué quería él? Que creyeran, ¿sabes? Que creyeran ¿qué? A su palabra. A su palabra. Él no tenía que estar haciendo milagros a toda hora, multiplicando peces, multiplicando panes, caminando sobre el agua y haciendo show para que la gente creyera. Él quería que le creyeran por lo que Él estaba diciendo, porque Él es Dios y Él habla y su palabra es verdad. ¿Y sabes qué quiere Dios de ti y de mí? Que confiemos también hoy, más que en milagros, confiemos en su palabra. Gloria a Dios por los milagros. Los milagros son necesarios en nuestras vidas y Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas, pero más quiere que nosotros realmente confiemos y creamos a su palabra, le creamos a Él, aunque no veamos nada, aunque no escuchemos nada, aunque no sintamos nada, porque sus pensamientos son más altos y sus caminos son muy distintos a los nuestros. No debemos depender demasiado de nuestra habilidad para armar el rompecabezas, especialmente cuando tratamos de comprender al Omnipotente. No podemos confiar del todo, oiga bien, en nuestras emociones. Yo le doy gracias a Dios que tuve maestros y líderes en la vida espiritual temprana que siempre me enseñaron estas cosas. Freddy, no dependas de las emociones. Las emociones nos las dio Dios, son maravillosas, amén. Es rico sentir alegría, gozo, es rico sonreír, es rico experimentar la presencia de Dios, tener visiones, tener sueños, tener sensaciones de la presencia de Dios. Es maravilloso, pero me enseñaron, pero no dependas de nada de eso. Y no hagas de nada de eso una doctrina tampoco, porque hay gente que hace doctrina, ¿no? De una experiencia. Yo recuerdo, nunca se me olvida eso, íbamos en un bus hacia Medellín, a un congreso de jóvenes para el año 80, y había una muchacha hablando en el bus del Espíritu Santo, y ella hablaba y tenía un grupo de jóvenes ahí con la boca abierta, escuchándola, ¿no? Y ella decía, y es que el Espíritu Santo se siente, porque Él penetra por la columna, ¿cierto? Y decía, exactamente en la séptima vértebra usted comienza a experimentar una energía y no sé qué, ¿cierto? Estaba haciendo una doctrina de una experiencia personal. Uno tiene experiencias con Dios, todo el mundo tiene experiencias con Dios. Y muy diversas, amén, y muy distintas. Y nada de eso puede ser una doctrina. ¿Sabe dónde está la doctrina? ¿Cierto? ¿Sabe dónde hay que ir para conocer realmente la doctrina? Es en la palabra de Dios. No es por electricidades y toques y movimientos. Y la iglesia del Señor, pues a menudo cae en todas esas modas, ¿no? Me acuerdo cuando andaba que la risa santa. No sé si alguno se acuerda de eso, ¿cierto? Hace muchos años. La risa santa, la risa santa. Y entonces llegaba la risa santa y la gente se tiraba al piso a reír y se revolcaba la gente y la risa santa. Y eso era pues lo último, la última revelación. ¿Y cuántos de la risa santa después los vemos por ahí en las cantinas, en los bares, frustrados, deprimidos, engañados, ni siquiera sabiendo qué me pasó? ¿Qué pasó conmigo? Porque a veces hasta era un espíritu raro el que se metía ahí. ¿Van a entender? Puras emociones, puros cuentos, ¿sí? ¿Cuándo habló Jesús de la risa santa o Pablo de la risa santa? ¿Para qué necesito yo revolcarme allí riéndome y riéndome y riéndome para decir que eso es el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo creo que está para cosas mucho más importantes. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, testigos. Y entonces también la unción. Llegó el tiempo de la unción y la unción, y entonces aparecían los que tiraban la unción, el que movía el saco y la unción, el que soplaba y toda la gente al piso. Uy, qué unción, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Y cambió eso algo en la iglesia del Señor? ¿Cambió eso algo en la vida de las personas? Nada. Porque no se trata de ese tipo de cosas. Se trata de conocer personalmente a Dios y seguirlo realmente
Alabes en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios, que hago justicia y juicio y misericordia, porque estas cosas quiero. Mire, esto le pasó a Elías en un momento determinado de su vida. Estamos leyendo, ¿no? En el devocional de la iglesia, estamos leyendo Primero de Reyes, o estuvimos leyendo también sobre la vida de Elías hace un tiempo atrás. Y hay un pasaje que todos conocemos muy bien, y es que Elías en un momento determinado se enfrenta, ¿recuerda? Como a 400 profetas de Baal, que tenían, digamos, servían bajo la reina Jezabel. Era una mujer satánica, una bruja prácticamente de ese tiempo. Y Elías se enfrenta en una batalla de fe contra estos 400 sacerdotes de Baal y los vence. Dios manifiesta su presencia visible y Dios manifiesta, digamos, el respaldo a Elías frente a todos esos sacerdotes de Baal. Inclusive, al final Elías los mata, los cogen a todos, los degollan, ¿sí? Y después de esa victoria, digámoslo así, de fe tan tremenda y de la manifestación permanente, digamos, visible de Dios en una columna de fuego y todo esto, sin embargo Elías huyó porque tuvo miedo de Jezabel. Le dio miedo porque Jezabel lo quería matar, y a Elías le parecía que él era el único que quedaba ya en Israel, digamos, de los que servían o amaban a Dios como lo amaba él. Él pensaba que él era el último, y él se escondió por ahí en una cueva, muerto de miedo. En alguna forma Elías perdió la visión de Dios, perdió la visión de ese Dios tan poderoso y grande que se manifestó allí en el altar, ¿cierto? Y que lo apadrinó a él, lo respaldó a él. Se le olvidó todo eso, como se nos olvida a veces, o no. Porque se nos olvida, ¿sí o no? A veces se nos olvida quién es el que está con nosotros. Se nos olvida quién es el que nos ha dicho que nos ama, que nos bendice, que nos guarda, que nos protege. Y terminamos a veces desorientados y asustados y llenos de miedo y encuevados, como se encuevó Elías en ese momento, ¿cierto? En una cueva se metió escondido por allá, pero de pronto vino una manifestación física de Dios, y vino un torbellino que rompía inclusive las piedras y todo. Y me imagino que Elías estaba aterrado, pero dice que ahí no estaba Dios. Y vino también una columna de fuego terrible, y Elías, me imagino que muerto de miedo, peor, y allí no estaba Dios. Pero luego dice que vino un silbo apacible, y ahí estaba la presencia de Dios. Me imagino que Dios hizo esto para mostrarle a Elías que él no estaba enojado, ¿está claro? Que él no estaba enojado con Elías, que él no estaba en el torbellino, que él no estaba en las llamas. Es decir, Elías, yo no estoy enojado contigo, no vengo aquí enojado contigo, ¿está claro? No estoy rompiendo piedras y todo esto porque te quiero despedazar, porque has fallado. No, mira, estoy en el viento apacible, estoy en la tranquilidad. Yo sigo siendo un Dios tranquilo, lento para la ira, amén, y grande en misericordia. Elías, has fallado, tienes miedo, estás deprimido, pero yo te comprendo, yo te entiendo. Quiero que sepas que Dios te comprende, Dios te entiende cuando estás triste, Dios te entiende cuando estás deprimido, Dios te entiende cuando estás inclusive enojado, e inclusive enojado con Él. Te entiende, te comprende. Él te comprende, Él comprende las emociones humanas, Él comprende la debilidad humana, Él sabe que somos polvo. Él no te va a destruir a la primera falla. Él conoce la debilidad también de nuestras emociones. Nos ama, pero quiere enseñarnos, aún a pesar y aún a través de esas debilidades, porque Él está probando nuestra fe. Pero quiere que sepamos una cosa, que no importa si hay un viento apacible, o no importa si hay unas llamas terribles, o un torbellino terrible que hace estremecer la tierra y rompe piedras, Dios siempre está presente. Y Dios está de nuestro lado, como dice Romanos 8, ¿no? Él está por nosotros, no contra nosotros. Él está de tu lado, Él está de tu parte. Siempre debes saber eso, aunque estés en medio de la prueba más difícil, aunque estés en medio de la más terrible dificultad, aunque te parezca que Dios realmente se olvidó de ti, o que a Dios no le importa realmente tu sufrimiento, a Dios no le importa tu dolor. Hay situaciones en las que yo he hablado íntimamente con Dios y yo le he dicho: Señor, yo sé que a ti sí te importa mi problema. El problema
es que a veces se siente como que a ti no te importara realmente. Yo se lo he dicho al Señor: Señor, yo sé que tú me amas y yo sé que tú cuidas de mí, pero el problema es que a veces me permites pasar por circunstancias en que pareciera que de verdad a ti te importa un pepino, a ti te importa 5 mi problema o mi necesidad. ¿Está claro? Yo hablo así con Dios, tengo plena confianza con mi Padre. Yo no me pongo caretas ni máscaras para hablar con Él. Yo le cuento cómo estoy, cómo me siento, lo que estoy pensando. A una vez le digo: estoy piedro con usted, tengo piedra con usted. Yo sé que mi rabia con Él o mi enojo con Él me hace cosquillas. ¿Está claro? Él me va a caer del trono porque Freddy se enojó. Él sigue siendo Dios. Pero lo que quiero decirles es que no escondo mis emociones. ¿Está claro? No escondo mis sentimientos. ¿Para qué la voy a esconder si Él me conoce perfectamente? Y a mí me gusta hablar así con Él, cara a cara. Me gusta hablar con Él. Y a veces me gusta inquirir realmente. Alguna vez me enseñaron que no pregunte por qué. Yo que cuente que no pregunte por qué. Yo siempre pregunto por qué. ¿Dónde está en la Biblia que no pregunte por qué? ¿Quién se inventó eso? De que a Dios no hay que decirle por qué, hay que decirle para qué. Pues yo le digo: ¿por qué? Explíqueme por qué. Porque usted es mi papá, usted es mi Dios. Amén. Y porque usted realmente me llamó a su servicio y me llamó para glorificarlo y me llamó para servirlo a usted. Así que explíqueme por qué. Yo sí quiero saber por qué. Yo necesito entender. ¿No dices tú que hay que conocerte y que hay que entenderte? Bueno, pues haz que yo te entienda. Amén. Háblame claro, Señor. Yo necesito entenderte. Acuérdate que soy un ser humano. Acuérdate que no tengo sino 90 años en este mundo, si mucho. Si me vas a regalar 90 años, que le pediría que me regale siquiera 90, 95 años en este mundo. Digo: acuérdate que mi vida es muy corta, Señor. ¿Claro? Tú te puedes esperar todo lo que quieras porque estás en la eternidad, pero yo no. Yo no tengo todo ese tiempo, así que por favor, respóndeme, Señor. Amén. Respóndeme. Esta mañana nos llamó Luis. Él está en un taller de formación y me llamó todo quebrantado, diciéndome: papá, te llamo para decirte que me perdones. Que me perdones porque a veces yo he sido grosero contigo, a veces, digamos, te he contestado enojado, ¿cierto? Te he contestado feo, o pues me he enojado, y él es así, ¿no? Él es igualito a mí. O sea, cuando yo veo a alguien enojado, pues, ¿qué voy a decirle si soy yo mismo? ¿Está claro? Es mi propia reacción. Ahí están mis genes, ¿sí? Cuando yo veo que se enoja y todas las cosas, pero es igualito a mí también en eso. Yo me enojo, pero a los 2 minutos ya se me pasó. ¿Está claro? Ya, se me pasó y listo. Y no quedo con rencor, y yo no quedo con odio, y yo no soy de los que ando ahí en mi corazón. ¿Me entienden? No. A mí hasta se me olvidan las ofensas, se me olvida la situación. Muy fácil se me olvida, ¿cierto? Hay gente que en cambio no olvida fácil. Y así es Luis. Él se enoja y toda la cosa, y al ratito estamos otra vez igual. Y en estos días íbamos en el carro, precisamente. Íbamos en el carro y iba manejando. Entonces yo le dije: papi, métase por esa calle, y salimos allá y después le expliqué, ¿no? Y entonces él: no, que yo conozco otra ruta, otra vía. Papito, métase por ahí, que esa es la mejor, ¿cierto? Que no, que yo conozco la ruta también, que yo no me diga, que no me moleste, me decía, ¿sí? Déjeme manejar, usted dice que cansa. Me dijo así: no canse tanto, yo estoy manejando. Y le dije: bueno, listo, está bien. Y fue y se metió por allá y se pegó una enredada en la tremenda, ¿sí? Entonces yo callado, mirando por la ventanilla, ¿cierto? Y él pues tratando de salir del embrollo y toda la cosa. Bueno, al fin salió. Yo no dije más nada, ¿cierto? Me quedé callado. Y llegamos y pasamos y fuimos al centro. Entonces le dije: vayamos a un parqueadero que yo conozco muy bueno ahí en el centro. Ahí quedamos en todo el centro, a donde vamos a ir y toda la cosa. No, es que en el parqueadero yo conozco uno mejor, ¿sí? Y papito, metámonos en el parqueadero que es el mejor, ¿cierto? Y se enojó porque le dije que nos metiéramos en el parqueadero. Entonces entró al parqueadero. ¡Qué parqueadero tan feo! ¡Uy!
horrible este parqueadero, cosa tan mala, no sé qué, no sé. Y de repeso, pues se atravesó una señora, entonces ahí nos demoramos en parquear, entonces más se molestó, más se enojó y todo. Entonces, por eso me llamó a pedirme hoy perdón. ¿Cierto? Papá, perdóname, porque en ese momento fui grosero, porque tal. Le dije, tranquilo, papito, simplemente usted es igualito a su papá, no se preocupe. ¿Sí? De tal palo, tal astilla. ¿Sí? Simplemente reaccionaste como Marilena dice, se le salió el Rojas, ¿sí? Ella es Durán, no, el Durán es maravilloso, el Rojas es el que es malo. Por Durán viene la bendición, por Rojas la maldición. Y entonces bueno, dije, no, tranquilo, no te preocupes, hijo, te perdono, además yo ya te perdoné. Y es así, miren, nosotros al ratito nos subimos al carro y ya estamos hablando de otra cosa y pasó. No es algo que quede, pues, ¿me van a entender? Que nos quedamos sin amarnos y yo voy a buscar después de cómo me desquito, ni él tampoco, nada, para nada. No pasó nada, punto. ¿Sí? No funcionamos, digamos, tan emocionalmente en ese sentido. Se nos pasa rápido. Pero él me llamó a pedirme perdón por eso, porque está en un taller, ¿cierto? Que seguramente, pues, algo está pasando allá y él todo quebrantado. Y yo, bueno, pues yo como el papá bueno, ¿no? No, tranquilo, sí, no te preocupes, yo te perdono, hijo, tranquilo, se cometen errores. Somos dos machos alfa que a veces, pues, chocamos en la casa y todo el asunto, ¿cierto? Porque pues una cosa es de niño, ¿cierto? Una cosa es de niño, métase ahí, sáltese para allá, métase en el parqueadero, y otra cosa ya es, ya un adulto a uno estarle diciendo toda hora, haga aquí, haga allá. Ellos no quieren tampoco, hay que entender eso. Entonces me dijo, pero papá, pero yo también te perdono a ti. Y yo, ¿cómo así? Si yo soy un papá perfecto, ¿cómo me vas a perdonar a mí? No, papá, yo también te tengo que perdonar a ti, porque tú también a veces eres muy terco. Tú a veces también quieres imponer solamente tu opinión, ¿cierto? Y a veces no me escuchas. Y eso me dolió mucho. Cuando me dijo, a veces no me escuchas. Dije, papito, bueno, perdóname, realmente perdóname, por eso también es cierto, tienes razón. A veces yo quiero imponer mi... O sea, es que uno quiere seguir siendo el papá, ¿está claro, cierto? Uno quiere seguir siendo el papá. Ya están grandes, tienen pelo por todas partes, hasta más barba que uno, y uno quiere seguirlo viendo como el niño que tiene que hacer lo que yo le digo, porque yo soy el que me las sé todas, ¿cierto? Entonces me dijo así, papá, tú crees que te las sabes todas y tú no te las sabes todas. Y dije, no, ¿cómo así? Pues hasta ahora me desayuno, porque yo sí creía que yo me las sabía todas. Bueno, el hecho es que listo, está bien, hijo. Muy bien, por perdonarme, gracias por perdonarme, perdóname de verdad también por esa actitud, ¿cierto? Pero les comento esto ¿por qué? Porque se me quedó esa partecita, tú a veces no me escuchas. Y yo le he dicho eso a Dios también a veces. Yo le he dicho, Señor, pues mira, yo sé por la Biblia que tú me escuchas, le digo, ¿cierto? Pero es que sinceramente, ¿sí? Aunque la Biblia dice que tú me escuchas, Señor, el problema es que a veces pareciera que no. Y tú no haces como nada ¿cierto? No haces nada como para sacarlo a uno de esa sensación, de ese sentimiento de que Dios como que está sordo, qué pena, pero como que no me escucha, ¿cierto? Aunque uno sabe que Dios sí lo escucha. ¿Cuál es el problema entonces que hay allí? ¿Cuál es el problema? ¿Tendrá problemas la Biblia? ¿Tendrá problemas Dios? ¿Dónde está el problema? El problema está en mí, en mis emociones. Y eso es lo que yo voy y le digo a él, ¿está claro? Yo le expreso mis emociones a él. Yo le digo, Señor, en mis emociones, sinceramente, a veces es muy difícil andar contigo. En mis emociones, a veces es muy difícil tratar contigo. Porque es que tú, al final, siempre haces lo que quieres. Al final, tú eres Dios. Al final, pues eso es pelea de tigre con burro amarrado, ¿cierto? Al final tú eres el que ganas. Al final tú eres el que siempre vas a tener la razón. Y tú hablas cuando quieres y cuando no quieres, te callas y no hay quien te haga hablar. David, Job y muchos más a menudo se quejaron del silencio de Dios. Le dijeron, pero tú, ¿por qué te callas? Claro, ¿por qué te callas? Di algo. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Ha sentido el silencio de Dios? ¿Ha sentido que a veces como que
Dios se desconectó. Se le acabó la batería del celular, ¿cierto? Se desconectó. Y uno habla y busca, y uno ora, y uno pide y pide y pide, y uno llora, y uno se tira de panza, y uno se para, y uno se jala los pelos, y uno se cae, y nada. Y Dios, tranquilo en la vida, parece que le importa un pepino. ¿Será cierto? No, no es cierto. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es cómo me siento, ¿está claro? ¿Cómo me siento? ¿Y cómo puedo dejar de sentirme así si soy un ser que tiene emociones? ¿Cómo puedo dejar de sentirme triste? ¿Cómo puedo dejar de sentirme solo? ¿O cómo puedo dejar de sentir de pronto que no le importo? ¿Está claro? Si al fin y al cabo soy un ser emocional, y el problema es que las emociones afectan realmente el alma y el espíritu. Recuerden que somos un todo, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Y realmente los tres son vecinos y están muy pegados. Lo que afecta al alma afecta al cuerpo y afecta al espíritu. Lo que afecta al espíritu afecta al alma y el cuerpo. Lo que afecta al alma afecta al cuerpo y afecta al espíritu. Lo que afecta al espíritu afecta el alma y el cuerpo. Lo que afecta al cuerpo puede afectar el alma y puede afectar al espíritu. Es decir, somos un todo. Entonces uno a veces realmente se vuelve una maraña de emociones. ¿Le ha pasado? Que a veces usted mismo no sabe ni... Es que hay gente que le dice a uno, es que pastor, es que no sé ni siquiera cómo me siento. Yo digo, no, pues siéntese ahí, tranquilo. Dice, no, estoy hablando de mis sentimientos, mis emociones. Ni siquiera sé describir lo que siento, pastor, ¿cierto? Y es cierto. Y yo le digo, no me preocupe, que a mí también me pasa, a veces. Yo tampoco a veces sé ni siquiera. Hay una, ¿cómo se llama? Hay un revuelto allá adentro, ¿cierto? Hay toda una maraña de cosas allá, las emociones. Así que tenemos que aprender una verdad muy poderosa, y es: bendito sea Dios por las emociones, gracias por las emociones, no esconda las emociones, no disimule las emociones, menos tratándose de Dios, pero no dependa, amén, no dependa de las emociones. ¿Estamos claros? El que usted esté triste no quiere decir que Dios lo ha abandonado. El que usted esté deprimido no quiere decir que Dios está enojado con usted. El que usted se sienta a veces culpable no quiere decir que Dios anda con un chipote chillón buscando castigarlo. ¿Amén? Simplemente es que usted se está sintiendo de esa forma y tiene que aprender, digamos, a entender eso también. Como por ejemplo, cuando se le apaga a uno el computador y queda uno a oscuras completamente. Mire, no sé qué pasó aquí. Bien, es importante lo siguiente. Primero, y es lo que estoy insistiendo esta noche, ¿cierto? Es lo que estamos insistiendo en este momento. Primero que todo, nunca se olvide de una cosa. No importa, pase lo que pase, sienta lo que usted sienta, oiga o no oiga, vea o no vea, Dios, ¿qué? Está presente. Y está, gracias, y está involucrado realmente, está interesado. En verdad, Dios nunca se olvida de nosotros. Primero Reyes 19:13 dice: cuando lo oyó Elías, que llegaba Dios en ese silbo apacible, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Como quien dice: ¿qué pasa contigo? ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué estás temeroso? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Es la pregunta de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Adán cuando Adán pecó? ¿Dónde estás también? ¿Y dónde estaba Adán? Escondido por ahí en medio de las matas, ¿cierto? Escondido por ahí detrás de un matorral, tapándose con hojas de higuera y toda la cosa. Y así nos pasa a veces con Dios, ¿cierto? Nos escondemos de Dios. Mucha gente que ha estado en la iglesia, mucha gente que inclusive que de niño conoció del Señor y estuvo en las clases, etcétera, de pronto se apartan, de pronto ya no vuelven más, de pronto ya no quieren saber más de iglesia ni de la Biblia y se apartan completamente, se esconden de Dios, realmente se esconden. Pero déjeme decirle, tarde o temprano llega el torbellino, llega la columna de fuego, llega el silbo apacible a esas vidas. Dios nunca olvida a ninguno que es de Él. Amén. Dios nos deja vivir,
Dios nos deja tomar decisiones. Inclusive, Dios deja que nos alejemos muchas veces. Dios no es un Dios posesivo y controlador. Dios deja que tomemos decisiones. Pero Él siempre está allí, vigilando realmente. Y está realmente presente, aunque parece que no está. Fíjate, dice Proverbios 3, 5 y 6, de Jehová, de todo tu corazón. Dice, oye, fíjate. Es decir, confía. No dejes de confiar. De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Y Él enderezará tus veredas. Aunque nos parezca que Dios está a 1000 kilómetros de nosotros y que no tiene ningún interés en lo que nos ocurre, Él está lo suficientemente cerca como para tocarnos. Un ejemplo muy claro es el de Lucas 24, 13 a 16. ¿Recuerdan? Aquellos discípulos que iban camino a Emaús, hacía 3 días habían visto a Jesús crucificado, martirizado, muerto, torturado, y ellos se habían estado preguntando, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se imaginan lo que había en la mente de esos discípulos? ¿Ustedes creen que ellos estaban en ese momento llenos de fe? ¿Estaban llenos de gozo? Estaban llenos de victoria. ¡Bendecido, hermano! ¿Sí? No, estaban deprimidos, asustados, ojerosos, perdidos. No entendían ni 5. Seguro estaban diciéndose, oye, ¿y qué pasó con todo eso? ¿No que era el Mesías? ¿No que era el Hijo de Dios? ¿No que era el Rey de Israel? ¿Y por qué se dejó matar así de esa manera? ¿Por qué terminó en una cruz? ¿Y no que era el Hijo de Dios? ¿Cómo es eso que lo oímos gritar, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo así que Dios lo desamparó? ¿Y no es que era el Hijo preferido y unigénito de Dios? ¿Será que era un impostor, como muchos dicen? ¿Será que sí era un samaritano endemoniado, como le decían los líderes religiosos? ¿Será que nos equivocamos? ¿Será que nos engatusó? ¿Nos metió un cuento que era el Mesías, que era el Salvador, que era el Señor, no sé qué? ¿No creen que todo eso pasó por la mente de ellos? Tal vez ellos pensaron, todos estos años andando detrás de Él, creyendo que Él era lo que decía ser, y mire con lo que resultó. Perdimos todos estos años siguiéndolo. Y ahora estamos en peligro aún nosotros de perder nuestras propias vidas. Pero ¿qué cree que era lo que le pasaba a ellos realmente? ¿Qué era lo que le pasaba a ellos? ¿Por qué ellos estaban confundidos? ¿Por qué ellos estaban deprimidos tal vez y tristes? ¿Qué era lo que faltaba en ellos? Espíritu Santo. Faltaba el Espíritu Santo, faltaba fe, exacto, faltaba confianza. ¿Saben? ¿Se acuerdan que Él les había dicho en varias ocasiones? Antes de ir a Jerusalén, Él les había dicho, yo voy a ir a Jerusalén, y en Jerusalén me van a tomar, ¿cierto? Los líderes de Israel, los poderosos, los principales, a mí me van a tomar preso, a mí me van a acusar, a mí me van a matar, me van a crucificar. ¿Pero qué les dijo? Pero al tercer día, yo voy a resucitar de entre los muertos. A ellos se les había olvidado eso. ¿Entienden eso? Es decir, ellos no habían escuchado atentamente. Así como a veces le decimos a Dios, Señor, pero es que parece que usted no me escucha. Él los devuelve y nos dice, pues a mí también me parece que usted no me escucha. Amén. Que usted no me está escuchando, que usted no me está entendiendo realmente. Amén. La verdad es esa. ¿Y quién tiene la razón? Él o yo. Siempre la tiene Él. Al final siempre la tiene Él. Ellos no habían escuchado atentamente. Y si habían escuchado, en realidad ellos no lo habían interiorizado, ellos no habían creído realmente eso. Porque si lo hubieran creído, simplemente hubieran estado esperando. Él dijo que al tercer día va a resucitar, esperemos. Pero ellos estaban tristes y confundidos. Y miren, estaban tan desubicados que se les puso Jesús al lado y ni siquiera lo reconocieron. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, o sea, su juicio, su muerte. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y ¿qué? Y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Cuando a ti te parece que Dios no está,
Cuando a ti te parece que Dios te abandonó, cuando a ti te parece que Dios te dejó, cuando a ti te parece que Dios no te está escuchando, no es cierto. Es mentira. ¿Amén? Es mentira. Tus emociones te están engañando. Tu percepción te está engañando. Cuando tú crees que Él no te ha escuchado la oración que has hecho, cuando tú crees que Él no te está apoyando en tu negocio, en tu trabajo, en tu hogar, en lo que sea, es mentira. Una terrible mentira. Y tienes que aprender eso. Eso es madurez. Eso es crecer. Tienes que dejarte ya de patalear y de decir, es que Dios no me escucha. Es que Dios no es fiel. Es que Dios me está castigando. Es que Dios me la tiene montada. Es que a Dios no le importa mi dolor. No le importa mi necesidad. No le importa mi angustia. Es mentira. Lo que sí es cierto es que Él está ahí. Y que Él está tremendamente interesado en lo que te pasa. Y Él está realmente involucrado. Vamos terminando. Hay un reverendo, Reuben Welch, que dice lo siguiente. Ojalá usted se aprenda esta frasecita. Cuando, con Dios, dice, con Dios, aun cuando nada está ocurriendo, algo está ocurriendo. Amén. Apréndasela. Con Dios, aun cuando nada está ocurriendo, algo está ocurriendo. Es decir, algo está haciendo Él. Él sí está trabajando por ti, amén. Él sí está luchando por ti. Él sí está preparando algo grande para ti. Yo imagino que a veces vamos donde Él a decirle, Señor, pero mire, es que usted no me ha escuchado en esto, pero Señor, mire que ya casi. Y Él diciendo, ay, si supiera lo que le tengo preparado. ¿Sí? Si supiera la bendición sota que le tengo lista. Pero es que todavía no es el tiempo, hijito. Tienes que aprender a esperarme a mí, porque yo no pienso como tú piensas y yo no hago las cosas como tú las haces o como tú quieres que yo las haga. Si supiera, iba a ir pataleando, ¿cierto? Y desesperándose y hasta tomando decisiones locas. Yo me voy para el brujo mejor, porque me dijeron que hay una señora allá que es así, le dice a uno toda la verdad, ¿cierto? Voy para donde doña Tomasa, que le da unas pepas a uno y unas hierbas, y eso sí, vea, todo le arregla a uno. Todo le comienza a salir a uno bien, ¿cierto? Así termina mucha gente. Tomando decisiones absolutamente absurdas y equivocadas. ¿Por qué? Porque todavía no conoce suficientemente a Dios. ¿Amén? Cuando lo vamos conociendo, vamos entendiendo sus métodos, vamos entendiendo sus caminos, vamos entendiendo su forma, cómo es Él, cómo es que Él actúa. Y créanme una cosa que es verdad, Dios no anda apurado para nada. Nunca anda apurado. Nosotros andamos apurados todo el día, ¿o no? Y todo lo queremos rapidito. Y queremos que Él también ande apurado. Bueno, Señor, pero muévase pues, hola. ¿Cierto? Que lo vea pues, esa plata la necesito es para mañana, Señor. Para pasado mañana no me sirve. ¿Sí? ¿Y Dios? ¿Dios acaso anda apurado, ni estresado, Dios ni reloj tiene, ni nada de eso? Él es tranquilo, sereno, pero Él sabe cada cosa, cuándo la va a hacer y cómo la va a hacer. Y la va a hacer perfecta. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Vamos terminando con esta, digamos, imagen que para mí es muy importante. Dice, no ponga su fundamento sobre las emociones efímeras o pasajeras, sino sobre la autoridad de la palabra de Dios. Mire ese trencito. La fe debe ser puesta en el hecho. O sea, la locomotora, que es la que empuja el tren, la que arrastra el tren, significa el hecho. O sea, Dios y su palabra. Pregunta, ¿Dios es un hecho? Sí. ¿Sí? Es decir, ¿Dios existe? Sí. ¿Dios es? Y si 30,000 ateos salen y desfilan por las calles de Nueva York y dicen, Dios no existe, Dios no existe, ¿deja Dios de existir por eso? ¿Deja Dios de ser un hecho? Es decir, Dios es, oiga bien, es, aunque creamos que existe o no creamos que existe, igual existe. Es como que alguien saliera a la mitad del mediodía y mirara hacia arriba y dijera, el sol no existe, pero ahí está.
Así que Dios es un hecho. ¿Y sabe también qué es un hecho? Y tenemos que entender eso y creerlo de verdad y a interiorizarlo. Ese libro que usted tiene en la mano, la Biblia, eso es un hecho. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso no es un librito cualquiera, un librito de religión, un librito para tenerlo en la iglesia, ¿cierto? Es la palabra de Dios, es un hecho. Todo lo que dice allí es un hecho, es verdad. Tú puedes creerlo o no creerlo y sigue siendo un hecho. Tú puedes sentirlo o no sentirlo y sigue siendo un hecho. Su palabra es verdad. Y es más firme que los cielos y que la tierra. Los cielos y la tierra van a pasar y esa palabra no va a pasar. Así que lo más inteligente, lo más sabio, lo más, escúchame, lo más maduro que uno puede hacer como cristiano es colocar toda su confianza en ese hecho. Dios está presente y su palabra es verdad absoluta. Puedo confiar en esa palabra y no en mis emociones. Dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta. Oiga esto, todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pregunta, ¿eso será verdad? ¿O será puras palabritas ahí de político machuchero, prometiendo cositas que nunca va a cumplir? ¿Ah? Pero oiga, si eso es verdad, oiga lo que le está diciendo Dios. Carlos, María, José, Juan, cualquiera que sea tu situación, dice: yo, Dios, supliré todo lo que te falta, porque yo tengo millones de riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y riquezas en gloria en Cristo Jesús quiere decir no solamente plata, sino bendiciones de todo tipo, espirituales, materiales, físicas, matrimoniales, familiares, laborales, lo que quieras. Pero pregunta, ¿lo creemos? ¿Será que mis emociones me dicen que sí? O mis emociones me dicen: pues eso es muy bonito, pero es que el papel puede con todo. ¿Cierto? A la hora de la verdad, ¿qué va? Dice que suple todo lo que me falta, y me falta de todo. ¿Dónde está que me suple? El asunto es que hay que confiar. Amén. Hay que creerle a Dios y a su palabra y no depender de nuestras emociones, porque los ojos del Señor, otra promesa, están sobre los justos y sus oídos, ¿qué? Atentos a sus oraciones. Entonces uno nunca puede decirle: Señor, es que usted no me escucha. Mentira. Él dice que sus oídos están atentos. Entonces, Señor, si yo te pedí esto hace 3 años, tus oídos estuvieron atentos. Y yo puedo creer realmente que tú escuchaste y que tú me has escuchado y que me vas a escuchar en todas las oraciones que yo te haga de aquí para adelante. Amén. Me las vas a oír todas, cada una de ellas. No voy a dudar de que tú me escuchas, pero voy a creer que tú me respondes. Amén. Y que lo harás en tu forma y que lo harás en tu tiempo. Esa imagen es muy poderosa, ¿cierto? Pedro que alcanzó a dar unos pasitos de niño sobre el agua y empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse Pedro? Porque él comenzó, dice la Biblia, a oír el viento y a ver lo grande de las olas y todo el cuento, y entonces empezó a hundirse. Y ahí sí: Señor, sálvame, sálvame que perezco. Y el Señor lo tomó de la mano y lo sacó. Y miren cómo estaba el Señor, firme, ¿cierto? Firme ahí sobre el agua. ¿Y cómo está Pedro? Asustado y hundiéndose. ¿Y cómo están los otros discípulos de allá al fondo de la barca? Asustados también, ¿cierto? Ni siquiera entienden bien qué es lo que está pasando, qué es esta locura, cómo Pedro está caminando sobre el agua y cómo el Señor está parado sobre el agua y no se hunde. Él es nuestra fortaleza. Quiero que sepas, aunque creas que te estás hundiendo y aunque sientas, porque uno a veces siente, yo había sentido, ¿cierto? Había sentido que me estoy hundiendo, de verdad. Había sentido que me estoy hundiendo y que el agua me está llegando al cuello y ya me estoy preparando para decir: blu, 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 blu.
Y a veces inclusive cuando ya casi el Señor lo saca a uno, ¿o no? Pero a veces uno siente que está hundido. Pero mira, aunque sientas que te estás hundiendo, entiende una cosa: Él no se está hundiendo contigo. Él no se hunde. Aunque te parezca que es un problema imposible, para Él nada es imposible. Aunque te parezca que ya es muy tarde, para Él es a tiempo apenas. Para Él no es muy tarde, amén. Así que confía en Él y confía en su palabra. Y esta es la conclusión, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Quiere decir, yo estoy siempre allí cuidándote, cuidando de ti. Yo cuido a tus hijos, yo cuido tu negocio, yo cuido tu trabajo, yo cuido tus finanzas, yo cuido a tu esposo, yo cuido a tu esposa, yo cuido tu bebé. Amén.